Análisis de una función. Vamos a analizar la función f de x, x cuarta menos 4x cuadrado. El primer paso que vamos a hacer es definir el dominio. El dominio son todos los reales por ser una función polinómica. Luego vamos a determinar el conjunto de ceros. ¿Qué valores hacen 0 a f de x? Esas van a ser las raíces, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar la función para encontrar qué valores la hacen 0. Factorizada, sacamos factor común y nos queda x cuadrado por x cuadrado menos 4. Igualamos a 0. Para que esa multiplicación se haga 0, tenemos dos posibilidades. Que x cuadrado sea 0 o que x cuadrado menos 4 sea 0. Si x cuadrado es 0, entonces x va a ser 0. Y si x cuadrado menos 4 es 0, tenemos que despejar x. En ese caso, despejamos x y nos queda que despejamos x de x cuadrado menos 4 y nos queda que x puede ser más menos raíz cuadrada de 4. Es decir, que puede ser más 2 y menos 2. Entonces, las raíces que vamos a tener son 0 más 2 y menos 2. Por lo tanto, el conjunto de ceros está formado por 0, 2 y menos 2. El tercer paso va a ser encontrar el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Tengan en cuenta que el conjunto de positividad y de negatividad lo vamos a determinar sabiendo que la curva corta el eje X en 0, 2 y menos 2. Hacemos una tablita en donde vamos a tener en cuenta que la función corta en menos 2, en 0 y en 2. Entonces vamos a analizar qué sucede antes de que corte al eje X, qué sucede luego que corta el eje X en 0, qué sucede entre 0 y 2 y qué sucede luego de 2. Para eso vamos a encontrar las imágenes. F de menos 3 es más 45. Menos 3 está en este primer tramo. Quiere decir que la función de menos infinito hasta menos 2 toma valores positivos. Entonces, pertenece al conjunto de positividad ese primer tramo. F de menos 1 es menos 3. ¿Y por qué de menos 1? Porque menos 1 va a estar en este segundo tramo. Si f de menos 1 es menos 3, es decir, toma valor negativo, quiere decir que este tramo pertenece al conjunto de negatividad. En el tercer tramo podemos calcular la imagen de 1, ¿no? Porque en este tercer tramo está 1. F de 1 es menos 3. Quiere decir que ese tercer tramo pertenece al conjunto de negatividad. En el último tramo, analizamos qué sucede para 3. 3 está en este tramo. Como es más 45, entonces determinamos o podemos deducir que este último tramo pertenece al conjunto de positividad. Así armamos conjunto de positividad y conjunto de negatividad uniendo dichos intervalos. El cuarto punto va a ser encontrar los puntos críticos. Recuerden que para encontrar los puntos críticos necesitamos la derivada primera, porque la derivada primera, cuando se hace 0, es donde se producen los puntos críticos. Si f de x es x cuarta menos 4x cuadrado, su derivada primera entonces es 4x cubo menos 8x. Para determinar qué valores la hacen 0, también la vamos a factorizar como f de x, sacamos factor común y nos queda 4x por x cuadrado menos 2. Analizamos cuánto tiene que valer la x para que esta primera parte de la multiplicación se haga 0 y cuánto tiene que valer x para que esta segunda parte de la multiplicación se haga 0. Si 4x es igual a 0, entonces x es 0. Y si x cuadrado menos 2 es igual a 0, despejo x, x va a ser más menos raíz cuadrada de 2. Teniendo los valores donde se producen los puntos críticos, podemos determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Recuerden que si la recta tangente
tiene pendiente negativa, quiere decir que en ese intervalo la función decrece, y si tiene pendiente positiva, la función crece. Entonces vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en el punto anterior, pero con la derivada primera, dándole valores a valores de x que estén dentro de esos tramos. F' de menos 2 es negativa. Eso me indica que en este primer tramo la función decrece. F' de menos 1 está en este intervalo, es positiva. Eso me indica que en este segundo tramo la función crece. F' de 1, que está en este tercer tramo, es negativa. Eso me indica que en ese tramo la función decrece. F' de 2 es más 16. Eso me indica que en el siguiente tramo la función crece. Teniendo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, no, porque ya uniendo esos tramos o esos intervalos determinamos intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. De menos infinito a menos raíz de 2 decrece, de menos raíz de 2 a 0 crece, de 0 a raíz de 2 decrece y de raíz de 2 a más infinito crece. Unimos los intervalos correspondientes y tenemos intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Con esos datos nosotros podemos determinar que en menos raíz de 2 se produce un mínimo, porque la función decrece hasta llegar a menos raíz de 2 y luego decrece. Entonces aquí se produce un mínimo. Para encontrar cuál es ese mínimo, lo que vamos a hacer es evaluar la función en menos raíz de 2. F de menos raíz de 2 es el mínimo, entonces menos raíz de 2 menos 4 se produce un mínimo. En 0 se va a producir un máximo porque la función crece hasta 0 y luego decrece. Entonces se produce un máximo. F de 0 me determina el máximo, o sea 0, 0 es el máximo. Lo mismo con raíz de 2. Antes de raíz de 2 la función decrece y luego crece. Entonces quiere decir que en raíz de 2 se produce otro mínimo. Entonces el otro mínimo es raíz de 2 menos 4. Ahora seguimos con los puntos de inflexión. Para hallar puntos de inflexión tenemos que encontrar qué valores hacen 0 a la derivada segunda de la función. Si la derivada primera es 4x cubo menos 8, la derivada segunda va a ser 12x menos 8. Igualamos a 0 esa derivada segunda, despejamos x y al despejar x encontramos que los valores que hacen 0 a la derivada segunda es más raíz cuadrada de 2 tercios y menos raíz cuadrada de 2 tercios. Teniendo los valores donde se producen los puntos de inflexión, recuerden que los puntos de inflexión son los cambios de concavidad. Vamos a hacer una tablita como hicimos para el conjunto de positividad y para intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero lo vamos a analizar en la derivada segunda. O sea que le vamos a dar valores intermedios de este primer tramo para determinar de menos infinito a menos raíz de 2 tercios si tenemos concavidad positiva o concavidad negativa. F segunda de menos 1 me da más 4. Eso quiere decir que en el primer tramo tenemos concavidad positiva. F segunda de 0 me da menos 8. Eso quiere decir que en el segundo tramo tenemos concavidad negativa. Y F segunda de 1 me da positivo. Eso quiere decir que en el tercer tramo tenemos concavidad positiva. Bien, uniendo estos tramos podemos determinar el conjunto de concavidad positiva y el conjunto de concavidad negativa. La concavidad positiva va a ir de menos infinito a menos raíz de 2 tercios, unión de más raíz de 2 tercios a más infinito. Y la concavidad negativa de menos raíz de 2 tercios a más raíz de 2 tercios. Bien,
¿Qué nos está faltando? Puntos de inflexión. Nosotros sabemos que los puntos de inflexión se producen en estos dos valores, pero esos son los valores de x. Para determinar cuáles son los puntos, o sea, coordenada en x, coordenada en y, evaluamos la función en menos raíz de 2 tercios y nos da menos 2,22. Es decir, este es un punto de inflexión y el otro punto de inflexión es más raíz de 2 tercios menos 2,22. Recuerden que siempre que querramos encontrar un punto crítico o un punto de inflexión, evaluamos en la función. Lo único que nos resta ahora es graficar. Bien, ahora para graficar vamos a usar toda la información que recopilamos. Tenemos que graficar esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar las raíces en el sistema de ejes cartesianos. Las raíces son 0, 2 y menos 2. 0, 2 y menos 2. Bien, sabemos que esas son raíces de la función. Ahora, también conocemos máximos y mínimos. Los máximos y mínimos tenemos menos raíz de 2 menos 4, 0, 0 y raíz de 2 menos 4. Entonces los vamos a marcar. Menos raíz de 2 menos 4, 0, 0 que ya está marcado y raíz de 2 positiva menos 4. Con estos datos ya podemos trazar la curva si quieren encontrarle las imágenes a algunos valores, pero fíjense en que nosotros sabemos que desde el más infinito, ¿dónde está? Conjunto, intervalo de crecimiento, desde el menos infinito a menos raíz de 2, la función decrece y luego crece hasta llegar al máximo 0, 0, luego decrece y luego crece cortando en 2. Entonces, con esos datos nosotros ahora podemos trazar la curva, que es una curva continua, porque es una función polinómica, que pasa por todos esos puntos. Y esta es la función. El conjunto imagen, que está aquí, lo determinamos sabiendo que no tenemos curva antes de menos 2,2. No. El conjunto imagen, como decía, ahí lo arreglé, no tenemos imagen, ningún punto es imagen inferior a menos 4. O sea que a partir de el menos 4 del eje Y y hasta el más infinito es donde tenemos el gráfico de nuestra función. Y ese es el conjunto imagen. Bien, espero que hayan entendido. Tienen la oportunidad de reproducir este video, de pausarlo para comprender análisis de función y ver cuál es toda la información que nos proporciona la derivada primera, la derivada segunda y la oportunidad de hacer tablas y determinar conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento, de decrecimiento, con cavidad positiva, con cavidad negativa.